Nuevamente nos place darles una calurosa bienvenida a una edición más de su programa estelar Hablemos de la Biblia, que en estos días de incertidumbre proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Un pensamiento elevador dice así: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Antes de comenzar con nuestro estudio para hoy, vamos a orar al Dios omnipotente. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón que venimos delante de ti para presentar tu palabra, así como para pedir la iluminación al Santo Espíritu, para que el que inspiró a los escritores de la Biblia pueda ayudarnos a interpretar correctamente tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga que nuestro corazón sea fecundo pero fértil para recepcionar tu palabra. Una bendición allí para cada amigo oyente que está pendiente de nuestras transmisiones. Que seas tú en bendecirlo con toda bendición en los cielos y en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro estudio para hoy es un estudio muy importante, valga la redundancia. El estudio para hoy, ¿qué es la verdad presente? ¿Por qué existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué nos diferencia de todas las demás iglesias? ¿Debemos predicar lo que ellas predican o tenemos un mensaje distintivo para este tiempo? Yo creo que la respuesta a estas preguntas se halla en una comprensión correcta de los servicios del santuario hebreo. La sierva del Señor nos ha dicho: la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Como introducción al estudio de hoy, veremos 7 pasos que Cristo ha dado a través del santuario. Nosotros concebimos la salvación como una serie de etapas que Cristo cumple en el santuario, pues la administración de Cristo en el santuario es el fundamento de la fe cristiana. Veremos en primer lugar que existen 7 funciones de Cristo en el plan de salvación, y estas funciones se revelan en la obra que Él mismo inicia dentro del santuario. En primer lugar, veremos la obra de Cristo en el campamento. Tenemos una imagen donde mostramos el santuario, especialmente el atrio. El atrio es la parte más exterior del santuario. Luego tenemos en el edificio propiamente dicho el lugar santo, y luego más adentro tenemos el lugar santísimo. Es necesario decir que fuera del santuario o en derredor del santuario estaba el campamento propiamente dicho. Es necesario que hablemos de la obra de Cristo en el campamento, pues es exactamente en el campamento donde viven los pecadores que requieren ser salvados. Ahora bien, cuando el hombre cayó en pecado, se hizo necesario un Salvador.
La ley requiere una completa y absoluta perfección. Es obvio que el pecador, el ser humano, no puede ofrecer nada a la ley. Pues dice el apóstol Pablo que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el mensaje del santuario es un mensaje cristocéntrico. Realmente la salvación inicia en el campamento, pues allí viven pecadores que requieren de la salvación. Por supuesto, Dios vino a este frío y oscuro mundo, vino a esta tierra y vivió una vida sin pecado en nuestro medio. Por la vida de Cristo, Él tejió un manto de perfecta justicia. Dice la palabra del Señor, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios habitó entre nosotros. Esa palabra en el griego es simplemente skenó. Quiere decir que Él puso su tienda, Él se levantó, puso su tienda entre nosotros. El Verbo eterno que siempre había estado con el Padre, ahora debía de convertirse en Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la vida de Cristo en el campamento, que significa su naturaleza humana, su encarnación, es muy importante para nosotros. La sierva del Señor dice que la humanidad de Cristo es todo para nosotros. La palabra del Señor declara de manera categórica, taxativa, que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es la única diferencia entre Él y nosotros, que Él vivió una vida sin pecado. Y de esa manera Cristo tejió un manto de perfecta justicia para cada persona que ha vivido en este planeta Tierra, desde Adán hasta nuestros días. De manera que cada acto de obediencia en la vida de Cristo sirvió como un hilo para poder tejer el manto de la perfecta justicia de Cristo. Avanzamos con el segundo acto de Cristo. Ahora nos encontramos en el altar del sacrificio. El altar del sacrificio es el primer utensilio que nos encontramos en el lugar santo. Ahora, es necesario decir que la ley exige la muerte, puesto que el pago del pecado es la muerte. Ahora, como todos hemos pecado, entonces todos merecemos la muerte. Entonces Jesús, luego de vivir en el campamento, en nuestro mundo, 33 años y medio, después de haber vivido sin pecado, Jesús toma nuestro lugar, muere por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Cristo. De manera que el sacrificio de Cristo es un sacrificio vicario o sustitutivo, porque Él muere en lugar del pecador. Después que Jesús vivió una vida perfecta, Jesús murió en nuestro lugar para satisfacer las exigencias de la ley. Es decir, Jesús hizo esto por cada pecador. Entonces Jesús vive una vida sin pecado en el campamento y muere en el altar del sacrificio. El altar del sacrificio quedaba en el atrio. Y dice la palabra del Señor que Jesús murió fuera de Jerusalén, en el monte Calvario, donde todos podían verlo. El tercer paso de Jesús ocurre en el lavacro. Vamos a mostrar una imagen de un lavacro. El lavacro era el segundo utensilio que nosotros encontrábamos y se encontraba en el atrio.
conocido en hebreo como el Kior. Veamos la secuencia, hermanos. Primero Jesús vive en el campamento y vive una vida sin pecado. Teje un manto de perfecta justicia. Luego, como en el santuario hebreo se requería que el cordero fuera sin mancha y sin contaminación, por su vida perfecta, Jesús pudo ser esa ofrenda perfecta. Murió en nuestro lugar en el altar de sacrificio. Una vez que Jesús murió, las tinieblas o la muerte no pudo retener a Cristo para siempre. De manera que en el lavacro o el lavacro mismo representa la resurrección de Jesús. Jesús no quedó en una tumba fría, sino que Jesús resucitó. Ahora vamos avanzando al lugar santo, al primer recinto del edificio propiamente dicho. En el lugar santo, Jesús aplica los beneficios de su obra en el campamento y en el atrio a los individuos que vienen arrepentidos y confían en los méritos de su vida sin pecado y también en su muerte. Jesús pone a la cuenta del pecador arrepentido su vida perfecta y su muerte, y así el pecador es acepto en el amado, y Dios mira al pecador como si nunca hubiera pecado. Qué hermosa verdad contenida en el santuario. Dios en el lugar santo nos imputa su propia justicia y se declara justo, un aspecto legal, como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Es hermoso que Jesús pueda imputarnos su propia justicia. Luego avanzamos al lugar santísimo y nos encontramos con el día de la expiación. Y aquí nosotros nos encontramos con algo muy hermoso. Vamos a mostrar el arca que se encontraba en el lugar santísimo. Este utensilio es el único que se encontraba en el lugar santísimo y tenía un propiciatorio o una cubierta labrada a martillo de oro puro, de oro macizo, de una sola pieza con los dos querubines. Pues bien, es en el lugar santísimo donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para purificar el santuario. Esta ceremonia ocurría en el séptimo mes, en el mes de Tishri o Etanim, a los 10 días del séptimo mes. Y el sumo sacerdote entraba para purificar el santuario y allí en verdad se revelaba quienes en verdad se vivían o se habían arrepentido del pecado y confiaban en los méritos de Jesús. Mientras el sumo sacerdote oficiaba en el lugar santísimo, allá afuera toda la congregación debía estar en absoluta obediencia, debían de estar en actitud reverente. Es decir, la fe se demuestra por las obras y por eso el juicio se hará conforme a las obras. Ahora tenemos a Cristo nuevamente en el atrio. Es decir, una vez que Jesús haya terminado su obra intercesora en el lugar santísimo, en el santuario celestial, donde Jesús ministra por nosotros desde el 22 de octubre de 1844, luego que Jesús termine su obra de intercesión, luego que Jesús haya purificado el santuario, colocará los pecados que han sido perdonados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel y luego regresará a la tierra como Rey de reyes y Señor de señores para llevar a su pueblo al cielo. Y finalmente el séptimo paso de Jesús ocurre en el campamento, pues al fin del milenio Jesús vuelve a esta tierra, vuelve a nuestro campamento para habitar allí para siempre. Y de eso dice el apóstol Juan: he aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Es decir, la obra salvífica del Señor comienza en el campamento y termina en el campamento. En este preciso momento es pertinente hacerse la pregunta: ¿qué es la verdad presente? Podemos decir que todas estas verdades o todas estas etapas del ministerio de Jesús en el santuario son verdades. Pero, ¿cuál de estas funciones debe estar predicando la iglesia adventista del séptimo día? En otras palabras, ¿cuál de estas funciones es la verdad presente para hoy? Y la respuesta se halla en saber a dónde Jesús está hoy en día y qué está haciendo allí. Pues a fin de saber a dónde está Jesús y qué hace allí, conociendo esto, entonces será necesario estudiar algunas cosas, algunas verdades esenciales de los libros de Daniel y Apocalipsis. Y para ello comenzaremos con las 7 iglesias. Hay por lo menos un consenso entre los grandes teólogos de la cristiandad para decir que las 7 iglesias del Apocalipsis representan 7 periodos consecutivos en la historia de la iglesia cristiana desde los tiempos apostólicos hasta la venida en gloria y majestad de Cristo Jesús. La primera iglesia sería la iglesia de Efeso, que representa a la iglesia apostólica del primer siglo. Luego tenemos la iglesia de Esmirna, que representa la iglesia perseguida básicamente por los emperadores romanos. Avanzamos con la iglesia de Pérgamo, la cual básicamente representa la apostasía que se infiltró en la iglesia desde los días de Constantino el Grande. Avanzamos con la iglesia de Tiatira, y esta representa básicamente los 1260 días o años de predominio papal o de supremacía papal. Este periodo es simplemente conocido en la historia como el medioevo o la Edad Media y representa el periodo de la supremacía papal. Luego tenemos la iglesia de Sardis, que representa el avance o representa el periodo de la Reforma Protestante del siglo XVI, iniciada por el monje agustino, por el doctor Martín Lutero, aquel 31 de octubre del año 1517. La iglesia de Filadelfia es una iglesia muy especial, porque sería la penúltima iglesia de las 7 que aparece en el libro del Apocalipsis. Es decir, la iglesia de Filadelfia es la iglesia número 6 en toda esa secuencia histórica. Es interesante notar que la iglesia de Filadelfia viene después del período de supremacía papal y después de la reforma del siglo XVI, pero antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, esta sexta iglesia la ubicamos después de la reforma protestante del siglo XVI, después de la herida o después del predominio papal, pero antes de la segunda venida de Cristo. Y luego aparece en consecuencia la séptima iglesia, que sería la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia. Laodicea significa el juicio del pueblo o el pueblo del juicio. Es decir, el período de Filadelfia viene inmediatamente antes de comenzar el juicio. Entonces ahora podemos describir o podemos poner en un periodo más selectivo a la iglesia de Filadelfia. Aparece después del predominio papal
pero antes de que comience un periodo de juicio en el cielo, pues la séptima iglesia de la Odisea es la iglesia del juicio, que sería la séptima iglesia. Entonces, ¿qué es la verdad presente? Dijimos que todas las verdades de Cristo en el santuario son verdades, pero es pertinente preguntar qué está haciendo Jesús hoy en día. ¿Dónde está Jesús? Lo que Jesús está haciendo hoy en día es la verdad presente. Y esa verdad presente es la verdad que la iglesia debería estar predicando hoy en día. Vamos al libro de Apocalipsis 3, versículos número 7 y versículo número 8. Es interesante este periodo de la iglesia. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí es pertinente decir que en el mensaje de la iglesia de Filadelfia se menciona la llave de David. Ahora, la llave simplemente sirve para abrir una puerta. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora, dice que esta llave sirve para abrir, abre una puerta que se abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno puede abrir. Dice que en este periodo he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces tenemos una llave, se abre una puerta que nadie puede cerrar. Ahora, ¿a dónde conduce esta puerta? Es una pregunta pertinente. Ahora, debo decir que habían 3 puertas en el santuario terrenal. Había una puerta de entrada al atrio. La segunda puerta era una puerta que daba al lugar santo o daba acceso al lugar santo. La tercera puerta daba acceso al lugar santísimo. Ahora, la puerta abierta que se puso ante la iglesia de Filadelfia no puede ser la puerta del atrio, porque Cristo entró en la puerta del atrio cuando Cristo murió por nosotros. Recuerda que Cristo murió en el atrio, y el atrio representa la tierra donde Cristo murió por nosotros. Tampoco esa puerta que se abrió en la iglesia de Filadelfia y que nadie puede cerrar, tampoco puede ser la puerta que da al lugar santo, porque Cristo Jesús entró al lugar santo 40 días después de su resurrección, cuando ascendió y fue recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué puerta queda delante de nosotros? El algoritmo a seguir, el algoritmo lógico es: únicamente nos queda la tercera puerta, la puerta que da acceso al lugar santísimo. Encontramos entonces que solo tenemos delante de nosotros una alternativa, y sería la puerta al lugar santísimo. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 11, el versículo número 19. Y allí encontramos una descripción clara de la puerta abierta que fue colocada ante la iglesia de Filadelfia. Leamos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, podemos decir lo siguiente: se abre una puerta abierta. Esta puerta se coloca delante de la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia.
una puerta que se abre en el contexto de la sexta trompeta. Ahora, es interesante que en el libro de Apocalipsis aparece la palabra templo por lo menos 16 veces. Y siempre que aparece la palabra templo, se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Y aquí se utiliza la palabra naos. Cuando en el Apocalipsis se refiere al templo, no se refiere a toda la estructura, sino que se refiere las 16 veces que aparece la palabra templo, se refiere al lugar santísimo. Ahora, es importante decir esto porque cuando esta puerta se abre, dice la Biblia que fue abierta, que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora yo os pregunto, y pondremos una imagen, ¿qué estaba dentro del santuario? Pondremos una imagen de todo el santuario para ver cuál era el único utensilio que estaba en el lugar santísimo. Y es obviamente el arca. En el atrio estaba el altar de sacrificio y la fuente del agua, es decir, el lavacro. En el lugar santo estaba al norte la mesa de los panes de la proposición. Al sur estaba el candelabro de oro o la mesa. Y al frente al segundo velo, estaba el altar del incienso. Y luego en el santuario, en el lugar santísimo del santuario, tenemos únicamente un utensilio, el arca del pacto. Pues el arca del pacto se veía en el lugar santísimo tan solo una vez al año. ¿Y sabes qué día se veía el arca? Únicamente cuando había el día de la expiación. Repito, porque es importante. El arca del pacto se veía en el lugar santísimo tan solo una vez al año, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote traspasaba esa tercera puerta que conduce al lugar santísimo a hacer expiación o a hacer juicio por los pecados del pueblo. Ahora, es interesante decir lo siguiente: esta puerta se abre antes de comenzar la historia de la última iglesia. Es decir, ya cuando la iglesia de la Odisea entra en la escena, ya esa puerta se ha abierto. Entonces la puerta que se abre es la puerta del lugar santísimo, pues allí estaba el arca del pacto. Ahora, es interesante que en el libro de Daniel aparece toda una secuencia profética que la podemos desprender de los capítulos 2, capítulo 7, capítulos 8 y capítulo 9, e incluso el capítulo 11, que son secuencias proféticas, secuencia de poderes terrenales que reinan antes del juicio de Dios. Ahora es interesante notar que esos poderes serían los siguientes. En primer lugar, tenemos al león, representa a Babilonia; el oso, Medo-Persia; el leopardo, Grecia; el dragón representa a la Roma pagana, a la Roma imperial. Luego tenemos los 10 cuernos, que representa el periodo de la supremacía papal. Y luego tenemos el periodo del cuerno pequeño, que gobierna por 1260 años, que sería todo el periodo de la Edad Media. Y luego en la secuencia profética, porque tenemos una gran cadena profética, secuencia después de los 1260 años o después del dominio del cuerno pequeño, viene la escena de juicio, a donde Jesús viene sobre las nubes del cielo al anciano de días en el cielo para juzgar y recibir un reino. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 10, al capítulo 7, versículos 9 y 10. Y vemos que un hijo del hombre llega hasta el anciano de días, pero llega en el mismo cielo, no que viene aquí a la tierra. Leamos.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces el Hijo del Hombre vino hasta el anciano de días, no vino aquí a la tierra. Entonces vemos la secuencia profética. Después del cuerno pequeño viene la escena del juicio. Es decir, aquí tenemos toda una cronología del juicio. Todos estos poderes nos dan la secuencia profética. Es decir, según la secuencia profética del libro de Daniel, el juicio previo al advenimiento debe realizarse después de 1798. Es decir, después del dominio papal, pero antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, en ese periodo debe haber un periodo de juicio. Y predicar acerca de ese juicio es la verdad presente para hoy. Y la Iglesia Adventista ha sido llamada para predicar ese mensaje. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Es decir, hablar de la administración de Cristo en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Es decir, la cronología de Daniel 7 cuadra perfectamente con el mensaje de Filadelfia, la sexta iglesia, y cuadra exactamente con la apertura del lugar santísimo que daba al lugar santísimo. Es decir, esta puerta que se abre en la sexta iglesia es la llave, o es la iglesia, o es la puerta que da al lugar santísimo, donde se encontraba el arca. Ahora, ¿qué significa el hecho de que Jesús esté recibiendo un reino? Porque es interesante que, según Daniel, Cristo llega hasta el anciano de días para recibir un reino. Ahora, ¿qué significa recibir un reino? Nosotros podemos pensar que recibir un reino se refiere a algo territorial, pero en la Biblia hay que entender que la palabra reino no se refiere a un territorio sobre el cual Cristo gobierna, sino que se refiere más bien a las personas que viven en ese territorio. Es decir, un reino se compone de los hijos del reino. Ahora, en ese juicio preadvenimiento o juicio investigativo, Jesús revela quiénes son realmente sus seguidores o quiénes son miembros de este reino. Es decir, en este juicio se revela ante el universo quienes realmente se arrepintieron en verdad del pecado y quienes confiaron en los méritos de Cristo y confiaron en su justicia perfecta. Ahora, ¿para qué Jesús necesita desempeñar un juicio si Él ya sabe quiénes son y en verdad sabe quiénes no son sus seguidores? Es decir, ¿para qué se celebra un juicio? Ahora, es interesante notar que dice la palabra del Señor que Dios discierne todo, inclusive las intenciones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿por qué existe un juicio? La respuesta es que entre los que profesan ser seguidores de Cristo, hay personas que en verdad son creyentes genuinos, pero hay otros que son
hipócritas. Ahora, ¿por qué existe un juicio? Si Dios conoce todas las cosas. La verdad es que este juicio no es para que Dios conozca las cosas, porque de hecho Dios conoce todas las cosas y todas las cosas están desnudas delante de Él. Esto sirve para que todas las inteligencias del universo puedan realmente ver la base bíblica para poder hacer una distinción entre el que teme a Dios y el que no le teme. Porque en verdad en la iglesia hay trigo y cizaña. En la iglesia existe trigo y cizaña. Ahora, la red del evangelio reúne en la iglesia peces buenos, pero también peces malos. Entonces, debe de haber una separación entre peces buenos y peces malos. El juicio de Cristo en el lugar santísimo hace esta distinción. En la iglesia hay vírgenes sabias, pero también vírgenes fatuas. Dice la palabra del Señor que hay lobos que están vestidos de ovejas. Dice la palabra del Señor que también hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia, pero son agentes de Satanás. Entonces, como en la iglesia hay trigo y cizaña, debe haber un juicio para separar el trigo de la paja, para separar a los corderos de los lobos. Entonces, debe de haber un juicio antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, es importante que cuando se abre esa puerta que da al lugar santísimo, se puede ver el arca. El arca está abierta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el lugar santísimo hay verdades que deben de predicarse el día de hoy. La verdad presente que la iglesia debe predicar son las verdades que están contenidas allí en el lugar santísimo. Son aquellas verdades, aquellos hitos de la Biblia, aquellos hitos del adventismo, aquellas verdades que están contenidas en el lugar santísimo. Ya dije que hay una llave que abre una puerta y esa puerta da al lugar santísimo, que sería la tercera puerta. Y ahí está el arca. Ahora, es importante decir que los 10 mandamientos se encontraban en el arca del pacto, pues dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley. Ahí tenemos la verdad del sábado, porque el sábado es el 4.º mandamiento. También tenemos el maná. Ahora, el sábado es una prueba para ver si el pueblo de Dios andaría en su ley. En el lugar santísimo se le dio realce al sábado, no solo porque estaba en el centro de la ley, sino porque había un pote de maná que le daba énfasis al sábado como una prueba. Recuerden que los judíos podían recoger todos los días el maná por la mañana, pero el sábado no caía maná. Entonces los judíos debían recoger una doble porción el viernes, porque el sábado no caería maná del cielo. Es decir, aquí aparece el maná como una prueba. Ahora, también es importante mencionar que en el lugar santísimo ocurría el juicio en el día de la expiación. Es decir, ¿dónde ocurría el juicio? En el lugar santísimo, a donde el arca del pacto era el centro de la atracción. ¿Qué otra verdad está contenida en el lugar santísimo? La reforma pro salud. Es decir, Dios enseñó al pueblo de Israel qué dieta debía de seguir. Y también tenemos una verdad cardinal. Tenemos la verdad, tenemos acerca del estado de los muertos, no inmortalidad del alma. Y esto está contenido en la vara muerta de Aarón, que milagrosamente retoñó a la vida y representa tanto la muerte como la resurrección de Cristo. Ahora es importante que en las Escrituras a Jesús se lo presenta como el vástago. En el Antiguo Testamento, además, Jesús declaró: yo soy el que vivo y estuve muerto. Vivo y estuve muerto, es decir, resucitó. Jesús declaró: porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Entonces, todas estas verdades están contenidas en el lugar santo. Ahora, es importante mencionar que en el contexto del mensaje de los 3 ángeles, el pueblo de Dios, la iglesia de la Odisea, la última iglesia, debe de predicar el mensaje de los 3 ángeles, que sería la verdad presente para hoy. Tú puedes leer el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, del 6 al 13, y tú encontrarás que todas estas verdades contenidas allí son las verdades que estaban en el lugar santísimo, que estaban en el arca. Ahora, es importante mencionar que todas esas verdades celestiales estaban contenidas en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, los mensajes de los 3 ángeles en Apocalipsis 14 son un anuncio terrenal de lo que comenzó dentro de la puerta abierta en el cielo en 1854. Ahora, esto es importante por lo siguiente. En el pueblo de Israel había un día de juicio en el 7º mes, a los 10 días del 7º mes. El día de juicio, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y era el único día cuando se mostraba el arca. Esto era el 10º día del 7º mes. Pero el primer día del 7º mes era la fiesta de la trompeta. Es decir, había un anuncio para que el pueblo se preparara, porque dentro de 10 días vendría un juicio sobre el pueblo, conocido como el Yom Kippur. Ahora es interesante que los mileritas cumplieron este anuncio antes de 1844, es decir, antes de que comenzara el juicio investigador. Es decir, la 6ª iglesia, la iglesia de Filadelfia, fue una iglesia muy especial, porque esa iglesia proclamó que pronto vendría un juicio. Es decir, esa iglesia de alguna manera proclamó o sirvió como la iglesia que anunciaría estas grandes verdades. Entonces, los mensajes de los 3 ángeles enseñan las mismas verdades contenidas allí en el lugar santísimo. Ahora, dentro de la iglesia existen algunos pilares o algunos hitos que son las verdades fundamentales y fundacionales del adventismo. Así, por ejemplo, tenemos la ley de Dios. Recordemos que había 2 tablas dentro del arca. Tenemos el sábado. Ahora, en el mensaje de los 3 ángeles, el primer ángel nos llama a adorar al creador de los cielos y la tierra. Y eso tiene que ver exactamente con el sábado. Es decir, aparece el sábado como una prueba de lealtad a la ley de Dios. Otra verdad fundacional del lugar santísimo es el juicio antes de la segunda venida de Cristo. Porque sencillamente cuando Cristo viene, o cuando más bien se termina el mensaje del tercer ángel, ya la mies y las uvas están maduras. Es decir, entonces Cristo viene por segunda vez. Otra verdad fundacional en el lugar santísimo tiene que ver con el estado de los muertos. Ahora, si el juicio de toda la raza humana comenzó en 1844, entonces significa que nadie se fue al cielo antes de 1844. Por eso es importante esto. También una verdad fundamental es la reforma pro salud. Es decir, un mensaje de salud pertinente para el pueblo de Dios. En el contexto del mensaje del primer ángel se llama a temer a Dios y darle gloria. Ahora, nosotros podemos dar gloria a Dios
en el sentido del cuidado también de nuestro cuerpo. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, repito, ¿qué es la verdad presente hoy? Tal vez la mejor pregunta sería, ¿a dónde está Jesús hoy? ¿Y qué está haciendo allí? En otras palabras, las grandes verdades, lo que se debe estar proclamando en este tiempo, se revelan en el lugar santísimo del santuario celestial. Y el lugar santísimo debe ser el enfoque de nuestra predicación. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Nuestro mensaje está centrado en el lugar santísimo y en la obra de mediación de Cristo en su obra de juicio desde 1844. Las demás denominaciones de fe, los demás cristianos están predicando el mensaje del atrio, algo que sucedió hace un poco más de 2000 años. Eso fue verdad presente hace 2000 años. Una gran verdad que debe predicarse, pero no es una verdad presente. Otros predican del lugar santo, es decir, de la obra que Cristo hacía en el lugar santo. Nosotros, la Iglesia Adventista, tenemos un mensaje de verdad presente que tiene que ver con la administración de Cristo en el lugar santísimo. Ahora, es importante que exista un equilibrio, porque, por ejemplo, a veces cuando hablamos del día de la expiación o del juicio en el santuario hebreo, a veces hacemos demasiado hincapié en la obra del sumo sacerdote y a veces nos olvidamos de lo que hacía el pueblo. Ya dije que el juicio ocurría el día 10 del séptimo mes. Sin embargo, la fiesta de las trompetas ocurría el 1 del séptimo mes, 10 días antes. Y esto tenía como fin advertirle al pueblo que se preparara para el gran día de la expiación. Ahora, esto es importante porque cuando el día de la expiación llegaba, el pueblo debía de reunirse alrededor del santuario para seguir por fe la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ahora, ¿sabes tú qué deberíamos estar haciendo nosotros hoy en día? ¿Dónde debería estar nuestra vista? Nosotros deberíamos seguir a Cristo en su obra en el lugar santísimo. Deberíamos de observarlo por fe. Es por esa razón que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, debía de llevar unas campanas en el borde de su manto. Ahora, ¿qué hacía el pueblo mientras el sumo sacerdote hacía juicio? El pueblo debía de afligir sus almas y ayunar. Es decir, mientras el sumo sacerdote purificaba los pecados, mientras el sumo sacerdote purificaba los pecados del santuario, el pueblo debía estar purificando los pecados del templo del alma. El sacerdote ministraba en el lugar santísimo, pero el pueblo debía de participar afligiendo sus almas. Una lección importante que observamos aquí es que mientras Jesús purifica el registro de los pecados en el santuario celestial, nosotros debemos hacer una obra paralela en nuestras vidas. Debemos de purificar el templo de nuestras almas. Una obra que solamente puede hacer el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y acerca de eso es que algunos profetas del Antiguo Testamento hablaron. ¿Qué debía hacer el pueblo mientras estaba en juicio? El pueblo debía de afligir sus almas y ayunar. Por eso decía el Antiguo Testamento, por eso
Ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón. Tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo. Santificad la reunión, juntad a los ancianos. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Dice la palabra del Señor, reunid al pueblo, santificad, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, este no es un periodo de fiesta. Esto no es un periodo de algazara. Es un periodo de afligir nuestros corazones. Es un periodo para rasgar el corazón. Es un periodo para afligir nuestros corazones delante de Dios. Es un periodo para hacer que nuestro corazón esté contrito, pero también humillado. Hay algunas verdades distintivas de la verdad presente, verdades que debemos estar predicando el día de hoy. Es decir, estas son verdades distintivas que distinguen a la iglesia adventista del séptimo día de las demás iglesias. Ahora, Dios nos ha llamado para comunicar estas verdades hoy. Si no lo hacemos, la iglesia no tiene razón de existir. No tenemos razón de existir. Este es el último mensaje de amonestación al mundo. Esta es la última verdad presente antes del cierre de la gracia. Porque después del lugar santísimo no hay otro apartamento. Y después de los mensajes de los tres ángeles, la tierra está madura para la cosecha. Es decir, nosotros somos llamados para predicar el último mensaje de amonestación al mundo. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. Repito, ¿qué necesita ahora el rebaño? Necesita la verdad presente. Dice que son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra del Señor. Realmente en la Biblia hay preciosas verdades, preciosísimas verdades. Y no obstante, es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Entonces, podemos decir lo siguiente. Según la palabra del Señor, el mensaje de los tres ángeles es un ancla firme que impedirá que el pueblo de Dios sea engañado por Satanás. Entonces, en conclusión, la puerta que se abrió en la iglesia de Filadelfia es la iglesia que da al lugar santísimo, pues allí se veía el arca. Y el arca se veía únicamente una vez al año, en el día de la expiación. Entonces, la verdad presente para hoy es hablar de la expiación, de la obra que Cristo hace en el lugar santísimo del santuario celestial. En consecuencia, mis hermanos, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros el día de hoy? Preparando un carácter
para el cielo por la purificación del templo del alma, mientras Jesús prepara o purifica el templo celestial. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración. Sus